Hola, ¿cómo estás? En esta clase vamos a hablar sobre verosimilitud e identificación. Un tema como muy importante y delicado a la hora de escribir guión y dramaturgia. Es para escritura dramática. Ustedes saben que drama significa acción y la acción nos reúne tanto para la dramaturgia, para la escritura teatral, como para la escritura cinematográfica. Pero un poco más específicamente me voy a dedicar al guión porque es una preocupación como muy grande y porque a veces en el guión, entre los problemas de transición, de continuidad, que son como más abultados, digamos, sobre todo en los largometrajes y, se trabaja mucho con la imagen visual, son más notorios algunos desajustes con respecto a la verosimilitud. Pero la clase es para escritura dramática que reúne dramaturgia, escritura teatral, guión de cine, de TV, de plataformas, de series. O sea, la verosimilitud abarca todo el relato y la trama de escritura dramática que reúne todos estos lenguajes que la base es que son sistemas fragmentarios, no unitarios, como la narrativa. Ahora bien, la verosimilitud, siempre vuelvo a la Poética de Aristóteles, porque bueno, fue el primer libro sobre el relato que se escribió, ¿no? Vuelvo tanto como para citarlo como corresponde, como para tomarlo como fuente, como para entrar en disidencia también, ¿no? Por supuesto, tanto yo como otras autoras y autores posteriores, que por supuesto, como los paradigmas fueron cambiando, cambia también la mirada acerca de los relatos, ¿no? Porque los relatos las construimos nosotras y nosotros, los seres humanos, a través de las épocas, digamos. Entonces, bien, la verosimilitud, Aristóteles la define y la seguimos definiendo así de alguna forma como la coherencia interna de la fábula en una relación de causa-efecto, ¿sí? La verosimilitud es muy importante no confundirla con la identificación. O sea, un texto es verosímil desde que comienza el texto hasta que termina el texto en una relación de concatenación de acciones que da por resultado la acción dramática principal desde que comienza el texto hasta que termina el texto con respecto a sí mismo. O sea, la verosimilitud es un efecto endogámico. Tiene que ver con los propios códigos que se plantean desde el principio hasta el final. No cabe la pregunta, ¿esto pasa en la vida o no pasa en la vida? Porque, como escribió Artaud en El teatro y su doble, el teatro, y también tiene un libro que se llama El cine, y yo diría el teatro y el cine se parecen a la vida, pero no es la vida. Entonces, la verosimilitud es la coherencia interna de la fábula en una relación de causa-efecto. No es con respecto a la realidad, digamos, y tampoco es con respecto a otros paradigmas o se puede comparar, sino que tiene que ver con haber creado como un canon. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias es verosímil con respecto a la Guerra de las Galaxias, desde que empieza hasta que termina. Ahora, si el personaje de Arturito o de Chewbacca van de pronto a la marcha por la legalización del aborto, se vería un poco extraño, digamos, extraño negativamente, porque podría ser extraño positivamente que aporte. ¿Por qué? Porque, digamos, los personajes no solo tienen fisura y tienen límites, sino que los personajes tienen un sistema de valores, de costumbres, de hábitos y tienen necesidades. Y digamos que la necesidad de Arturito y de Chewbacca no pasaría por una cuestión del tema del aborto, por ejemplo. Entonces ahí se rompería la verosimilitud. Muchas veces la verosimilitud
se puede romper a veces por equivocar algunos objetos o detalles que son de otra década, de otro tiempo, cuando el marco referencial de determinada obra o determinado guión está transcurriendo, por ejemplo, en los años 80, todo tiene que ver con los años 80, y de pronto el personaje, no sé, saca un celular y no es que es un texto retro o vintage, sino que es por error o algún otro tipo de error de otra década, o sea que la construcción material, los objetos, el uso del lenguaje, las instalaciones que hay, la ropa, lo que se menciona construye un verosímil, ¿sí? Que es un verosímil con respecto a la realidad ficcional, no con respecto a la realidad de la vida, digamos, de la vida real, ¿no? Ahora bien, esto es con respecto a la verosimilitud. Un autor, digamos, un filósofo muy importante que se interesó muchísimo en el teatro, que yo tomo de él el método de construcción dramática para la escritura de guión y de dramaturgia, que fue Derrida, superó de alguna forma, releyó y superó el concepto de verosimilitud y habla de pacto del lector, lectora, espectador, espectadora, que tiene que ver con otro tipo de cánones y de paradigmas que aparecen en nuestra contemporaneidad. En el siglo XX, por ejemplo, porque él fue del siglo XX, no abarcó el siglo XXI, hoy también cambiaron algunas cuestiones del paradigma, en donde, por ejemplo, aparece el concepto de multigénero, que sería, por ejemplo, la película Moulin Rouge, ¿no? Que aparecen temas musicales iconográficos, donde se les pone otra letra, ¿no? Digamos, hay un mix, una masterización inclusive de esos temas, pero también reeditados con otra letra. Aparece como moda que tiene que ver, una mezcla de moda, digamos, del siglo XIX con la contemporaneidad. Eso se llama multigénero, o la maravillosa película Amélie, ¿no? Que tiene esa estética de collage en donde conviven distintos signos, ¿no? Yuxtapuestos. Lo importante para, dentro de lo que se denomina multigénero, generar un canon, un código, es que desde el principio esa variedad, esa diversidad se muestre como un paneo, aparezcan todos los elementos de esa variedad y esa diversidad, de modo tal que ese cambio constante y esa justaposición de épocas, de elementos, de objetos, de referencias, hablen de un canon, de un modo de mirada del guión, de una estética, de una poética. Siempre que se haga desde el principio, que se instale desde el principio ese canon, se puede volver verosímil, digamos, ¿no? Por eso Derrida supera y dice, bueno, hoy en día, por el siglo XX, ¿no? El espectador, espectadora, lector, lectora pueden hacer un pacto si aceptan desde un principio la multiplicidad de códigos y de pautas dentro de un mismo universo. Lo que no puede aparecer es de golpe algo muy ajeno, pasando la mitad del guión o de la obra de teatro o al final, ¿sí? Ahora bien, esto en cuanto a la verosimilitud, ¿no? Después nos encontramos con el proceso de identificación, al cual también se dedica Aristóteles en la Poética. ¿La identificación qué es? La identificación es creer ser el personaje representado, ¿no? Bueno, la palabra representación vieron que es cuestionable porque quiere decir, por un lado, presentar varias veces, por otro lado se usaba antes para el tema de actuar, de representar, que hoy digamos, se cuestiona como el uso de esa palabra, ¿no? Pero, digamos, tiene que ver con esto, con creer ser el personaje representado.
¿Y cómo se da este mecanismo? A través de la admiración o de la compasión. La identificación por admiración se da a través de un mecanismo en donde el personaje cree que el personaje intachable, en general con una estructura de héroe, tiene condiciones, por supuesto, se lo muestra con condiciones extrahumanas, como Superman, con habilidades y dones y dotes que superan la capacidad humana común y corriente ordinaria. Entonces se genera una admiración, una identificación por admiración, digamos, ¿no? Porque ese personaje es superior, tiene dones, dotes, tiene una elevación superior, entonces se lo admira o se la admira, ¿sí? Ahora bien, después está la identificación por compasión, que es cuando hay una identificación porque se considera que el personaje principal o dinámico, que siempre tiene que haber un personaje principal o dinámico o un dúo dramático protagónico, porque la estructura de escritura dramática, tanto de la dramaturgia como la de guión, es vertical, que es la o el que lleva la acción principal de la obra desde un principio hasta el final. Se considera que ese personaje no tiene los dones, dotes y condiciones para ser admirada o admirado, pero tiene voluntad, hace un esfuerzo para llegar a buen puerto con su objetivo, con su proyecto, con, no sé, con una meta macro, ¿no? Entonces la identificación es por compasión. No tiene las condiciones sobrenaturales o superdotadas del héroe o de quien genera una identificación por admiración, pero tiene voluntad. Por ejemplo, el caso de la película Ants, la hormiguita, que bueno, que no tiene fuerza, todo, pero tiene maña, aglomera distintas hormigas que van en la lucha de un bien común y tiene voluntad, ¿no? La voluntad como la estructura de identificación y de admiración viene de la tragedia griega y vienen de las tragedias, y piensen que todos los héroes en la tragedia griega, su conciencia privada es privada y pública era la misma. Todo lo que hacía el héroe, el personaje principal, por ejemplo Edipo, afectaba a todo el pueblo. Por eso Edipo, por ejemplo, tiene peste, ¿no? Tebas tiene en Tebas hay peste porque Edipo mató a su padre sin saber que era su padre, se casó, se acostó y tuvo hijos con su madre. Entonces Tebas se alza por la muerte y el incesto al mismo tiempo, ¿no? Porque el acto privado nunca es privado en la estructura de la tragedia griega, sino que siempre el acto privado es público. Como viene de ahí, digamos, la estructura de personaje viene de esta formulación o esquema heroico, la admiración, digamos, se genera con alguien que tiene un lugar muy grande. Ahora, ¿qué pasa en nuestra contemporaneidad millennial, digamos, ¿no? Cada vez hay menos textualidades o estructuras, guiones, obras de teatro, en donde hay una identificación por admiración, porque decayó un poco la idea de el héroe intachable, se cuestiona muchísimo la perfección, ¿no? Porque vieron, la perfección es algo con lo cual no se puede hacer nada, es algo perfecto, es algo por lo cual no se puede introducir ningún sentido, digamos, porque ya está hecho, ya está perfecto. Entonces, como hay mucho cuestionamiento al tema de la perfección y del héroe, hoy hay más identificación por compasión, por quien tiene voluntad, tiene, no sé, habilidad, se las arregla para salir de un callejón sin salida, tanto mental como real, ¿no? Entonces hay mucha más admiración
por compasión en lo que se escribe en la actualidad, ¿no? Porque puede ser que en la actualidad se filme o se ponga en escena un texto muy anterior, pero hay más en general de lo nuevo escrito, admiración por compasión que por, identificación por compasión que por admiración, porque tiene que ver con un paradigma de nuestra época. Lo que no hay que hacer es confundir identificación con verosimilitud, ¿sí? Porque son cuestiones como diferentes. Entonces, tenemos que saber que la verosimilitud es la coherencia interna del relato y la identificación tiene que ver con creer ser el personaje representado, o sea que son conceptos como diferentes, ¿sí? Bueno, hasta aquí esta clase sobre verosimilitud y sobre identificación. Les deseo muy buen año nuevo 2023, que creen mucho y que le den rienda suelta a su imaginación. Chao, hasta luego, hasta la próxima clase.